¿Cuántos dicen que Dios es bueno? Todo el tiempo, aún en medio de las dificultades, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la enfermedad, hay en medio del accidente, hay en medio del desespero, hay en medio del desaliento, hay en medio de la dificultad. Ahí Dios sigue siendo bueno, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y se renuevan para nosotros, para que podamos ser rescatados. Así que vamos a adorar al Señor. Y ahí digo, grande es tu fidelidad. Acompáñeme en esa oración, porque es bueno para que preparemos el alma y el espíritu. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú. Bendito. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. De nuevo, grande. Tu fidelidad Es grande. es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Y cuando uno entra en la adoración, es difícil parar, porque viene Tu fidelidad. y uno dice, porque tú eres bueno, Porque para siempre tu misericordia tu misericordia es cada mañana. cada mañana. Yo sé que en ti, sé que en ti puedo confiar. me sostienes. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, Porque tú eres bueno, porque tu justicia, porque tu justicia justicia eterna es. en ella. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia, guíame. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tómense asiento, amén. Mañana, y como siempre no me canso de invitarlo más adelante, todavía no tenemos las megapantallas para que usted pueda mirar desde allá, pero sí es una ayuda que le va a servir. Tome su asiento, los niños que vayan a pasar su clase con los debidos maestros, y mientras usted está ahí en su lugar, acomódese, ahí estírese un poquito, porque vamos a caminar. Siempre me dicen muy rápido, pastor, a correr, pero hoy hemos adelantado los tiempos, 11 de la mañana en punto, para que usted no se desespere, tengamos la Santa Cena, y ya depende del pastor y ya para que vamos. Pero vamos a tratar de darle el tiempo necesario al pastor para que usted esté ahí cómodo. Porque hoy vamos a hablar de un tema interesante, de alguien que siempre está en nuestros mensajes, pero nunca se termina de concretar el análisis de este personaje. Este personaje está en todo el vocablo, en todo el léxico evangélico, cristiano, mundano. En cualquier religión hay una persona que siempre se menciona como la fuente de todos los problemas que desarrolla la vida del creyente. Entonces, en todos los mensajes está, y lo conocemos con diversos nombres, ¿verdad? A ver si usted me ayuda a identificarlo. Más fuerte ahí, sin miedo. Satanás. La hermana Deli dijo, el diablo. ¿Con qué otro nombre usted lo conoce? ¿Ah? Es Chira. ¿Allá? Lucifer. Vamos con otro nombre. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Otro nombre por ahí? Le hemos puesto otro nombre del cochino. Pero antes de salirnos para la parte cultural, vamos con los nombres bíblicos que la Biblia los menciona, y cuando usted lo escucha, usted sabe de quién están hablando. Entonces vamos otra vez del principio. Teníamos a Satanás, teníamos a el diablo, tenemos otro nombre como Lucifer, vamos a poner aquí, vamos a sacarlo de Lucifer, vamos a poner aquí aparte. ¿Qué más?
Hay otros nombres como el ángel del mal. ¿Se da cuenta que necesitamos tener la serpiente antigua? Porque es ahí donde se mete para poder infringir el evangelio. Entonces hay una profundidad que necesitamos analizarla. Y la verdad que para poder ser efectivos, ser concretos, ser correctos, necesitamos también tener un grado superior de especialidad en las escrituras para poder entender el mensaje con mayor claridad meridiana. Porque cuando usted tiene un negocio, usted necesita y busca un administrador, usted busca un licenciado en administración. Y no solo recién egresado, sino que tenga experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia y la formación van a permitir que él desarrolle el mercado de su negocio de una manera efectiva. Usted no puede contratar a cualquiera de la calle que solo sabe sumar y ponerlo para que administre su negocio, porque de lo contrario su negocio va a ir a quiebre, a pérdida. Si usted no tiene una persona profesional para encargarse de su negocio, cualquiera que sea, usted sabe que su negocio va a ir a pérdida. Hay personas que se han profesionalizado en el ejercicio del negocio por medio de la prueba y del error. Hay gente que ha sido formada. Conozco personas que no han estudiado como profesión, pero en el desarrollo de la vida han agarrado una expertise del conocimiento y han desarrollado una profesión desde la experiencia. Y en base a eso han logrado resultados que ni siquiera los que han estudiado han podido alcanzar. Pero ambas situaciones demandan un esfuerzo, diga esfuerzo, de inquirir, de estudiar, de analizar, de aprender, de conocer, para entonces poder ser efectivos. Para no seguir viviendo entonces en una realidad alterada, producto de los conocimientos de las personas que nos han ido transmitiendo taras y conocimientos sesgados o no tan abiertos a la revelación completa, que nos hacen por ahí ir dando cosas y peleas y discusiones y acusaciones donde no las hay. El primer conflicto que tenemos es identificar por qué el hombre estaba sin Dios en una condenación. Porque voluntariamente en Adán estábamos y decidimos traicionar el gobierno de Dios, y voluntariamente cedimos ese gobierno al diablo, a Satanás. Y entonces desde ahí el hombre se enfrentó en una realidad, ¿verdad?, contra Dios, de tal manera que nos volvimos enemigos de Dios. Por medio de Jesucristo ahora, dice el postrer Adán, todos hemos sido nuevamente injertados en Cristo, y ahora todos somos hechos hijos de Dios. Así como por un hombre entró la muerte, que era Adán, así también por un hombre, que es el postrer Adán, que es Cristo, también entró la vida eterna para nosotros. Pero Satanás está ahí en todo lo que hemos aprendido de la vida cristiana. En todas las escrituras aparece Satanás y el diablo. Y para eso necesitamos analizarlo y entenderlo, porque siempre hemos hablado y hemos imaginado a un Satanás, a un diablo, como alguien equivalente en fuerzas a Dios. Nuestra mente ha heredado año tras año ese dualismo, ¿verdad?, que viene zoroástrico, porque viene desde allá, desde los griegos, de ese pensamiento griego donde había los dioses Zeus y todo ese campo o el Olimpo de los dioses. Desde ahí viene heredando y asumiendo el evangelio por medio de la iglesia en ese momento, católica, apostólica, que nos ha ido heredando a nosotros hasta que llegamos ahora al 2020 y tanto, y seguimos pensando que el diablo tiene igual poder que Dios. Entonces cuando crecemos decimos, no, el diablo no tiene igual poder que Dios, pero el diablo es peligroso, el diablo hay que cuidarse, porque el diablo está ahí como león rugiente buscando a quien devorar, y entonces el diablo me robó la bendición. No es que el diablo me hizo pelear con mi esposa, no es que el diablo me atacó y me dejó en crisis, no es que el diablo me hizo que me boten de mi trabajo, no es que el diablo hizo esto o aquello. Entonces el diablo toma una parte activa mucho más principal que Cristo en nuestras vidas. De tal manera que el creyente, en vez de buscar a Cristo como su Salvador, como su Señor, como su sustentador, como su fuente de vida, siempre termina peleándose con el diablo y huyendo del diablo, porque el diablo lo está persiguiendo. Y no solo se cansa de perseguirlo en sus relaciones, sino que cuando usted antes se va a dormir, empieza a moverle las ollas, empieza a moverle los platos, empieza a tumbarle, y usted sale corriendo de su casa porque el diablo está en su casa y quiere que alguien vaya y lo expulse al diablo. Entonces el diablo está metido ahí. Y no hay un conocimiento pleno de lo que realmente pasó en Cristo y cómo es que esta criatura, porque el diablo es una creación de Dios, y la creación de Dios no es desde antes y está desde siempre. El que es desde antes y es desde siempre y va a ser para siempre es Dios, y en Dios habita toda plenitud, está Cristo. Ellos son desde antes de la fundación del mundo eternamente y para siempre. Pero los ángeles, sus demonios, así como la creación adámica y todo lo que hemos venido posteriormente a ese desarrollo,
Hemos sido creados por Dios. Por ende estamos sometidos, supeditados bajo la voluntad de Dios. En otras palabras, el diablo no mueve una sola hoja, sino ha desarrollado la voluntad de Dios. Entonces, el diablo es un agente que ha sido enviado para cumplir el propósito que Dios dejó establecido, de identificar a quienes, a los trigos de la cizaña. Pero dentro de esa tarea, el diablo también está esforzándose para que el trigo no se dé cuenta que es trigo, y para que cada rato el trigo se vea como una cizaña y no como el verdadero trigo que es. Por eso necesitamos desenmascarar al enemigo y entonces saber quién es, saber y conocer quién es este diablo. Y para poder analizarlo necesitamos no que todos estudiemos hebreo, griego, arameo, pero sí entender el principio, porque todo lo que hemos heredado en la escritura y la tenemos traducida en una Reina Valera 1960, que es una traducción que tenemos que es muy comercial, pero que hay muchas que han ido mejorando la traducción para que las entendamos. Por eso siempre les recomiendo, haga el esfuerzo, hermano, y cómprese una Biblia nueva versión internacional, una Biblia con una traducción nueva, traducción viviente, una Biblia con la traducción del lenguaje actual, o una Biblia más carita, edición recobro. ¿Por qué? Porque eso trae información mayor de lo que nosotros conocemos en solo las escrituras que tenemos. ¿Nuestra Biblia está mal, pastor? No, pero para el desarrollo del conocimiento y para los que estamos para administrarnos, necesitamos profundizar con esto, para saber y conocer, para identificar al enemigo y para no ponerlo como alguien que está venciendo, ¿no? Sino ponerlo en el lugar que le corresponde, ya vencido en la cruz del Calvario, sin ningún poder ni una autoridad para afectar a los que somos escogidos, a los hijos de Dios, aquellos que hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Y para eso necesitamos conocerlo. Y siempre me gusta contarle la historia para que usted, cuando vaya por allá afuera y se tope con un hijo de Satanás que va a venir a querer discutir con usted, que usted no conoce la Biblia, y que hay textos y manuscritos y papiros antiguos, y quieren ellos tragar un poco más de información, de conocimiento que la que usted tiene, y usted lo dejan ahí perdido. Yo le voy a comentar para que tenga la misma información ahora por la misma ofrenda que usted decidió depositar. ¿Ok? Para que sepamos de dónde viene la Biblia, se los expliqué. Usted quiere saber las escrituras. Cuando lee la Biblia en 1960, usted se da cuenta en el Nuevo Testamento que los apóstoles leían las escrituras. El Señor mismo Jesucristo se paró en la sinagoga y leyó Isaías capítulo 53 y dijo, ahora se ha cumplido, porque había una Biblia. ¿Qué pasó? Estaba la Torá, el libro de la ley que Dios le dio a Moisés para que lo escriba y lo enseñe de generación en generación. Esa Torá, ese libro Pentateuco, fue escrito y transcrito, y luego se elaboró un compendio que se llamaba el texto masorético. Ese era un texto hebreo, con naturaleza hebrea, escrita por los mismos hebreos, de generación en generación. Esos libros fueron acuñados por 70 sabios de Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía sabios egipcios que conocían la literatura y conocían de las escrituras, y agarraron estos textos masoréticos y empezaron a traducirlos al griego, a un griego koiné, al griego que era el lenguaje oficial, en el que cuando Cristo vino, que era arameo lo que hablaba, pero cuando se comunicaba con el pueblo, cuando se comunicaba con las naciones y cuando hablaba a la multitud, lo hacía en griego, porque ese era el idioma que todos hablaban ahí en esa ciudad que era colonizada por Roma. Entonces, la Septuaginta, que es la Biblia de los 70 que se conoce, es la Biblia que tradujo todo ese Antiguo Testamento que estaba al hebreo y lo tradujo al griego. En la traducción del hebreo al griego, esta Septuaginta, nace el término de Lucifer. En ninguno de los textos de la Biblia, de los cánones bíblicos, de los textos masoréticos y de todos los escritos y los papiros que hay, ¿verdad? Y de los manuscritos, no hay la palabra Lucifer como diablo. Hay unos libros en Isaías 14, Ezequiel 28 que hablan de Lucifer. Pero cuando usted se va al texto masorético, lo que están hablando es de la estrella Venus, Heyel. Entonces, los griegos agarraron y dijeron a este Heyel le vamos a poner Lucifer, el lucero que resplandece, que está alumbrando. Pero la tradición católica agarró y le dijo también, ahora al diablo lo vamos a llamar Lucifer. Por eso es necesario conocer. Y pastor, ¿y esto qué suma o qué resta? Por el momento, nada. Pero déjelo ahí para que usted vaya conociendo y vaya entendiendo principalmente cuál es el campo de acción en el que nosotros nos debemos inmiscuir. ¿Cuál es la tarea del diablo? El primer nombre que aparece para identificar al diablo, no como nombre propio, sino como rol específico. Usted tiene que saber algo. El anterior domingo el pastor hablaba y decía que los nombres tienen un
significado, ¿verdad? Alejandro, mi Dios defensor de los hombres, ¿verdad? ¿Qué otro se recuerda? Otro nombre por ahí dio harto. Mira la predica, está el domingo ahí, para que usted venga y escuche. Pablo Pequeño, Esteban Corona, pero cada nombre tenía una designación de una función. Para que usted lo entienda, ahí tráiganme un vasito de agua al hermano que está medio dormido ahí, pero con un cafecito, invítenme ahí para que podamos atender. Entonces, está Satán. Satán. ¿Qué es el nombre de Satanás? Ese nombre de Satanás es acusador. ¿Usted lo sabía, pastor, eso? Sí, porque Satanás es el acusador. Su tarea en el designio de Dios era que Satanás fue un ser creado para que pueda establecer el escudriño de la vida de las personas, de lo creado. Él era el acusador. Entonces él se presentaba delante de Dios para acusar a la gente. Para que usted lo entienda, eso usted lo va a ver en Job, ¿verdad? Cuando se presenta, dice, se presentaron los hijos de Dios y también vino Satanás. Ese Satanás a presentarse delante de Dios. Y entonces Dios conversa con él y le dice: ahí está mi siervo Job, y ahí está la historia que usted conoce. A Satán, el acusador. Él tiene un papel de acusador. Si usted abre su Biblia en Zacarías capítulo 3 versículo 1, usted se va a dar cuenta que está hablando de Zacarías con el sacerdote Josué. Era un sacerdote que estaba con sus vestiduras manchadas. Vamos a irnos a Zacarías capítulo 3 para que usted no diga: el pastor me la está charlando como siempre. Zacarías capítulo 3. Si lo tiene, dígame amén. ¿Qué dice Zacarías capítulo 3? Léalo fuerte. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Perfecto. Entonces, me mostró el sumo sacerdote Josué, ¿verdad? Me mostró al sumo sacerdote Josué, está escribiendo el autor Zacarías, y dice: y estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba ¿a dónde? A su mano. Imagínense un estrado judicial, siempre el fiscal está ahí. ¿Y cómo dice que estaba Satanás? Estaba ahí a la derecha, ¿para qué? Para acusarle. Si usted sigue leyendo el libro, sus vestiduras estaban manchadas, no podía servir. Y cuando habla de vestiduras manchadas, era que no podía servir como sumo sacerdote, porque había fallado. Tenía que ser destituido. No podía presentar entonces el sacrificio que aprendimos allá en el Yom Kippur cada año para expiación del pecado del pueblo de Israel. Satanás estaba ahí tratando de limitar la redención para el antiguo pacto, para la comprensión de ese pueblo, la presentación de ofrendas que puedan liberar al pueblo de la expiación de sus pecados, para expiar sus pecados. Estaba ahí listo para acusarlo. Pero Jehová lo reprendió, lo sacó, no le dio autoridad para que él hable. Satanás, el Satán, es el nombre hebreo que la Biblia le ha puesto a la traducción para que entendamos que Satanás o Satán es el nombre con el cual el diablo ejerce una función. Y de ahí también se le quedó como nombre propio. Otro nombre que es traducido al griego, los que escribieron la Septuaginta, esos egipcios, esos sabios del emperador Alejandro Magno, cambiaron el nombre y le pusieron diabolos, que ahora traducido para la Reina Valera para nosotros es diablo. Y ese diablo también tiene un nombre que es importante para nosotros, y es el acusador, el que lanza acusaciones, el que está todo el tiempo presentando acusaciones en contra de nosotros, o tenía que hacerlo. Es alguien que, a pesar de haber perdido la autoridad, sigue acusándonos. Es diablo, calumniador. Es el que está ahí operando para hacerle conocer a Dios y a usted en los pecados que usted viene cometiendo. Que este hizo esto, aquello, que este hizo esto, otro, que este va a tomar la Santa Cena sin haber pedido perdón, que este se peleó con su mujer, que este se la hizo su mujer, que este le robó al patrón, que este no le pagó al peón. Y todas las cosas que uno va desarrollando, el diablo las va anotando en sus actas para acusarnos. Entonces es otro nombre que denota una función, ¿verdad?, que desarrolla, pero que también se quedó como un nombre propio. Otra función que se quedó y que no es muy conocido como nombre propio es la serpiente. Diga serpiente. Usted ve una serpiente y automáticamente piensa en el diablo. Es más, cuando
usted mata una serpiente, usted cree que está matando al diablo muchas veces. Usted mira una serpiente y le da pánico, le da miedo, le da respeto, ¿verdad? La serpiente es asociada a Dios. ¿Por qué? Porque el término para serpiente que está en Génesis capítulo 3 es Nakash, que era una serpiente. Pero ese término Nakash, que también denota una serpiente, que teóricamente es la forma que tomó Satanás para conversar con Eva, para engañar a Eva y Eva engañar a su marido, que esa es la cadena del engaño, así le expresa Pablo, significaba también ser ardiente. Y ese ser ardiente era un ángel que no era otra cosa que Satanás. De tal manera que Nakash, diablo o Satán son términos que denotan una acción, pero que se han popularizado como un nombre propio. Ejemplo, para ahora, esperanza es una acción, ¿verdad? De tener esperanza, pero ahora también se llaman las personas esperanza. Y vaya la paradójica que esas personas que se llaman esperanza no tienen esperanza en nada, ¿verdad? Son las más que son. Otra, victoria, ¿verdad? Victoria es un sustantivo que determina que vamos a ser victoriosos, pero también se puede usar como un nombre propio para llamar a una persona que se llama victoria. ¿Me está entendiendo? Lo mismo pasa con Satanás. Satanás es un hombre que denota una acción de acusador, al igual que diablo. Pero también ahora, para conocerlo con un nombre propio e identificarlo a ese ser maligno, se lo identifica como Satán o como diablo. Por eso cuando usted lo mira y lee la Biblia, dice: pastor, pero el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, cuando le dijo: Señor, ni se te acontezca ir allá a Jerusalén porque te van a matar. Y el Señor se paró y le dijo: apártate de mí, adversario, alguien que se opone. ¿Por qué creen que Dios tuvo que llamarlo como Satanás a Pedro ahí? ¿Usted cree que le estaba diciendo sos hijo del diablo? No, estaba denotando una acción. El Señor Jesucristo los amaba a sus apóstoles. Y entonces Pedro estaba jugando con sus sentimientos, estaba tratando de, inconscientemente, usado por el enemigo, de manipular las emociones para que él no vaya. Y si él no iba, producto del amor y del ruego y de la súplica que tenía por Pedro, a quien amaba, entonces el propósito eterno de Dios no se cumplía. Porque sí se cumplió, porque el Señor Jesucristo reconoció: apartar, porque me estás haciendo estorbo, me estás tratando de manipular, y eso está impidiendo el avance del reino. Todo lo que se opone ahora al conocimiento de Dios es Satanás, es un principio que se opone y que guerrea y que compite y que combate para darle tiempo a Dios para el conocimiento, para el ejercicio, para el desarrollo de la vida y de la comunión con Él. Ahora hay varios Satanáses: el trabajo, el hijo recién nacido, las obligaciones, el estrés, la enfermedad. Medio le duele una uña, ya no quiere venir a la iglesia, ¿verdad? Porque prefiere estar en su cama reposando, o tuvo una semana bastante difícil y prefiere quedarse en su casa. Todo eso compite y se opone al conocimiento de Dios, para que cuando usted venga aquí reciba una revelación de parte de Dios, un rema, y pueda entender y conocer, para aprender efectivamente cómo comportarse y cómo desarrollarse en esta vida cristiana. Por eso Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, te escribo esta carta para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Es necesario que usted sepa cómo conducirse, para que cuando usted venga aquí, comparta las palabras en el perfeccionamiento de los santos, usted utilice la palabra de verdad efectivamente. Para que uses bien la palabra de verdad, le decía Pablo a Timoteo, para que usted ore bien, para que usted pida bien, para que usted hable bien, para que usted conozca bien. Para que no venga a orar sin el conocimiento real. Perdóneme si usted se encuentra incluido en este modelo de oración. Padre de las luces, desciende a este lugar hoy. Queremos sentirte, queremos tocarte, queremos que tu unción hoy pueda correr sobre nosotros. Es una oración hermosa, toca el alma, las fibras emocionales. Pero cuando nos damos cuenta, el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo el Señor Jesucristo. El reino de los cielos que soy yo, que es el Espíritu, está en ustedes, está dentro de ustedes. Entonces una oración efectiva decía: Padre, tú que estás en medio de nosotros, hoy queremos verte manifestado en nuestras vidas. Queremos ver, Señor, el reflejo de tu gloria en la vida del hermano Janero, en la vida del pastor, en la vida de Bernardo, Señor. Si hay una dificultad, si hay una enfermedad, por el poder de la gloria que hay en ti y habitas en él, Señor, que ese yugo, esa enfermedad, si es tu voluntad, se pudra con conocimiento. Oraciones efectivas que llevan la total dependencia del hombre a Cristo. Si yo sigo enseñando y ministrando, es que, hermano, usted tiene que producir frutos dignos de arrepentimiento, frutos que sean reconocidos por la multitud, para que sepan que por sus frutos lo están reconociendo como un hijo de Dios. Yo le sigo hablando al hombre, y lastimosamente el hombre está muerto en sus delitos y pecados.
lo que tenemos que ministrar es, hermano, venga a Cristo, porque Cristo va a producir en usted tanto el querer como el hacer para que usted se ocupe de esa salvación que Dios le dio. Entonces, con su propia fuerza, usted no puede, pero necesita venir a Cristo para que Él deposite su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo dé a usted el fruto de ese Espíritu, y el fruto de ese Espíritu pueda dar mucho fruto en usted. Por eso el Señor Jesucristo fue claro en Juan capítulo 15: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí, entonces ustedes van a llevar mucho fruto. Y parece que nuestros mensajes son hermosos, pero necesitamos siempre darle una clavija además. Cada vez que yo estoy tocando aquí en la batería, lo tengo a Sebastián ahí monitoreado y con una baqueta de vidrio, porque escucho su guitarra cuando está dando una nota que no es perfecta. Entonces le digo: templa tu guitarra cada rato, porque una nota que está fuera de la nota, de la armonía, de la escala, se nota. Y en vez de apreciar la música, entonces causa un rechazo. Por eso hay tanta gente que trata de hablar de Dios y de dar el testimonio de cómo son los verdaderos creyentes y cómo se deben comportar. Pero por eso hay tanta oposición allá afuera de los diablos que están siendo usados por el enemigo para impedir que este evangelio llegue a las naciones. ¿Por qué? Porque dicen: estos que se jactan de ser santos, estos aleluyos, son violadores, son fornicadores, son ladrones. Por eso yo no soy evangélico, yo soy católico, porque la madre de la religión es el catolicismo. Y no estoy yendo contra ninguna religión, porque, como dijo el profeta Ricardo Arjona, es una religión. Eso es el verbo, no es sustantivo, no está en el versículo ahí en la Biblia, pero son algunas verdades que necesitamos entenderlas. Por eso es que el mundo se opone a nosotros, porque nosotros nos paramos de aquí y queremos dar una cátedra acerca del hombre perfecto, pero no hay uno perfecto, no hay ni a uno, dice. Y miré en la vereda a ver si alguien hacía y caminaba, y no encontré justo ni a uno. Y tuvo que venir Cristo. ¿Sabe qué? La prédica que debe salir de nosotros no es que somos perfectos en Cristo y por eso ahora deben ser imitadores de nosotros. Deben ser imitadores de nosotros, como Pablo imitaba a Cristo, en la búsqueda de la perfección de Cristo en nosotros. Nuestro mensaje debe ser que nosotros somos imperfectos. Nos gusta cuando hablamos y ministramos acerca de lo que Dios hizo por medio de nosotros. Pero así no haya sido como usted lo iba a hacer con otra persona. No se crea la última Coca-Cola del desierto. No se crea que porque Dios lo usa usted es perfecto. No, porque si usted no está ahí, Dios va a usar la piedra. Entonces, lo que necesito es que usted entienda de que todos somos vasos, que necesitamos ser usados por el Señor Jesucristo. Pero somos vasos imperfectos, que gracias a su gracia y su misericordia, Él no toma en cuenta nuestro pecado, porque ya pasó por alto nuestras transgresiones por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y ahora todos en igualdad podemos acceder a ser usados por Dios. Por eso es que no hay unos mayores que otros. No, pero pastor, está la enseñanza de que hay apóstoles, profetas, maestros, ¿verdad? Y nosotros nos jactamos de decir: hay 5 ministerios. Yo me he parado aquí: apóstol, profeta, ¿qué más? Evangelista, pastor y maestro. Y no se trata de si son 5 o 4, pero cuando usted los mira y entiende el apóstoles, profeta, evangelista, eso lo enseña Efesios, y luego pastores y maestros. Una sola acción. No es que yo soy pastor y el otro es maestro, es pastor y maestro, una acción continua, una persona que no se puede separar. Él era el maestro y el buen pastor. Pastores y maestros, es una tarea. Usted no puede decir: yo soy pastor, que venga el maestro y enseñe. No, porque usted como pastor, usted es pastor y maestro. Por eso Pablo, luego que habla con los corintios, habla en 1 Corintios, no sé si es capítulo 12, dice: por eso Dios puso primero apóstoles, dice, y después puso profeta, y después puso evangelista, y después a uno les dio el don de la oración, a otro les dio el don de la palabra, porque va estableciendo. No porque el apóstol es mayor en grado, sino porque tiene una visión específica de establecer una doctrina para que la podamos entender. Pero ahora todos nos peleamos por el título. No, es que ahora yo no quiero ser pastor, yo quiero ser el apóstol Mauricio Zavala. Se trata del conocimiento. Y esto es obra del enemigo. ¿Cómo pastor del enemigo? Sí, porque el enemigo se va moviendo y va tratando de ocupar los espacios por falta de conocimiento que hay en el pueblo para generar una distorsión de lo que realmente la palabra quiere decir. Por eso es que hay que escudriñar las escrituras. Los de Berea es un pueblo a los cuales Pablo llegó a predicarles y ellos se gozaban de la palabra, pero no se quedaban diciendo amén con lo que dijo Pablo. Y eso que Pablo era un apóstol, que por el testimonio que tenía, nadie tendría por qué
dudar de lo que él estaba predicando. Pero estos de Berea no se quedaban con eso, sino que escudriñaban, dice las Escrituras, para ver si lo que Pablo hablaba era cierto. Por eso la tarea de nosotros para hacer, hay que escudriñar las Escrituras, hay que leerlas. Por eso le digo, saque tiempo para que usted entienda, porque el diablo está ahí, no buscando asesinarlo ni matarlo, porque si usted ha sido escogido por Dios, el maligno no puede tocarlo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el maligno no lo va a mandar al infierno, el maligno no lo va a matar, pero sí el maligno no va a permitir que usted pueda desarrollar efectivamente, con conocimiento, con gracia, con gratitud, el ejercicio para el cual usted fue creado de su ministerio. Ese ministerio para edificar al cuerpo de los santos. De tal manera que su vida ahora no va a ser una vida hermosa, sino que va a ser una vida cargada, llena de aflicciones, de dolores, ¿verdad? De dificultades, porque no está ejercitando con el correcto conocimiento para conocer. Y en vez de temerle al diablo, usted pueda resistirlo. Por eso Pablo decía, resistid al diablo y él va a huir de vosotros. Pero ¿cómo lo va a resistir usted si no sabe por dónde se le está metiendo el diablo a la casa? Porque el diablo no va a aparecer con trinche, con cola, con cuernos, ¿verdad? El diablo aparece muchas veces vestido como ángel de luz, pero usted tiene que saber dónde está metido, por dónde se quiere meter, porque esa es la tarea del diablo, frenarte para que no puedas hablar en las plazas y comunicar el evangelio del reino, porque tu propia conciencia te está acusando y el enemigo, el diablo, el Satán está acusándote y hablándote a tu conciencia para cerrarte la boca, para que no puedas comunicar las verdades de Cristo que nos llamó de las tinieblas a su luz. Mira, pregúntese, ¿por qué usted no puede pararse hoy y dar gloria a Dios y hablar de lo maravilloso y de lo misericordioso que es? Porque estoy seguro que en su propia conciencia automáticamente hay algo que lo acusa. Y me pasa. Por eso Pablo dice que nosotros debemos operar con limpia, pero la conciencia no la podemos limpiar nosotros leyendo la Biblia. La conciencia no las limpia, sino por medio de entender las Escrituras, de que la sangre de Cristo lavó nuestra conciencia una vez y para siempre. Entonces, operar bajo esa conciencia de Cristo. Pero pastor, yo no me puedo hacer el loco, pues si yo sé lo que acabo de hacer, yo sé el pecado que acabo de cometer. Lo está reconociendo. Entonces, arrepiéntase. No porque se vaya al infierno, arrepiéntase porque Dios le está dando los ojos del entendimiento para que usted conozca que eso que hizo está mal. Y entonces pida al Señor fuerza para no volver a cometer ese pecado. Y entonces pídale al Señor la fuerza para buscar cuáles son las estrategias para dejar de pecar. Y esa estrategia viene por el poder de Cristo, en la administración, en la enseñanza, en la oración, en el ayuno, en el compartimiento con los santos. ¿Por qué? Porque nos ayudamos los unos a los otros, nos acomodamos, nos apegamos, nos monitoreamos. Por eso es bueno que usted venga a la iglesia, para que nos estemos monitoreando, pero no para chismearnos, sino para preguntarnos cómo está, cómo te fue con esta situación, para que sigamos orando o para que demos gracias a Dios, para que sigamos ministrando, para que sigamos luchando, para que el Señor pueda dar luz y entendimiento acerca de por qué viene esta prueba, porque todas las pruebas a nosotros al principio son causa de dolor, pero al final son por eso nos necesita. Pero de lo contrario, usted va a ir a una iglesia donde le prediquen bonito, donde le canten bonito, donde le digan que ahora usted hace pacto con el Señor, que hoy restaura tu matrimonio, hoy Dios viene a darte la vida, y siguen edificando sobre el hombre para que el hombre de Dios sea restaurado. Pero lo que las iglesias predican no es al hombre de Dios restaurado, es a restaurar al hombre de pecado caído, que no puede sostener por sí mismo una revelación tan grande. De tal manera que ese hombre de pecado todo el tiempo viene porque está quebrado, porque está afligido, porque falló y porque necesita que alguien lo ore. Entonces, como el diablo está metido ahí acusándolo, todo el tiempo ese hombre viene a la iglesia necesitando una administración, porque necesita que alguien le ore al hombre para que lo ayuden a resolver su problema. Y entonces se vuelve pastor dependiente, cristiano dependiente, de tal manera que todo el tiempo están llamándolo al pastor. Y pastor mire esto, y pastor esto mire esto otro, y pastor mire esto, y pastor mire esto otro. Tanto que el pastor ya cuando no hace eso, no sé. Pero necesitamos nosotros resolver nuestro conflicto. Dice que la parábola de las ovejas no es que la dejan en el aprisco, como dice la canción, en un corralito, con pastos verdes, con su balanceadito, con su tanquecito de agua, para que ellas estén protegidas. No, dice que las ovejas están en el desierto. Y cuando se pierde una en el desierto, el pastor va y las busca y deja las 99 ¿en dónde? En el desierto. Porque las 99 se cuidan, se protegen, siguen siendo una mancha blanca que cuando un depredador viene no se va a animar a atacarlo porque están en una mancha junta, permanecen juntos. Por eso no deje de congregarse, no porque se vaya a ir al infierno, sino porque estando aquí usted va a poder la misericordia y la gracia de Dios en la vida del hermano, la solución del problema en la vida del hermano. Y si pudo Dios hacerlo en la vida del hermano, también lo va a hacer en la suya, porque hay una prueba, hay un testimonio.
Legalmente se llama jurisprudencia. Si Dios lo hizo con él, lo tiene que hacer conmigo. Porque la misma palabra de redención y de sanidad que hay para su vida es para la mía. Pero pastor, ahí Dios opera con su libre voluntad y con su libre albedrío. Sí, hay situaciones en las que Dios establece para que la iglesia de Dios se manifieste. Hace 2 domingos hablábamos que las enfermedades están aquí para que la iglesia, el cuerpo, sea restaurado, sea bendecido, para que nos ocupemos de nuestros enfermos, de nuestras viudas. Para eso son las ofrendas, para eso son los diezmos, para que los compartamos con el necesitado, con el que necesita ayuda. Pero usted ya no viene y no diezma y no ofrenda, y no porque necesitemos nosotros sus diezmos y su ofrenda, sino porque necesitamos edificar en nosotros el amor de Dios, que da sin medida, que da con desprendimiento, que da con amor para suplir la necesidad. Porque así como Dios suple sus necesidades, si le alcanza para bendecir a otro, también va a bendecir a esa otra persona. Pero ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo? Si lo vemos sufrir, lo vemos mendigar, ni siquiera nos preocupamos cómo va, si está comiendo, si come por lo menos 3 veces al día. Usted sabe de la situación de su hermano que está delante o ahí atrás, sabe a qué se dedica, sabe qué aflicciones tiene, sabe qué pruebas tiene. ¿Se ha preguntado por qué viene solo y no con su esposa? Y no porque usted sea chismoso, sino porque necesitamos entrar en familiaridad, en el cuerpo, en el uno. Porque si yo estoy bien, mi hermano tiene que estar bien. Porque si mi hermano está bien, yo estoy bien. Ese es el principio evangélico del uno. Ese es el principio del reino. No de que usted sea prosperado en todo. Yo deseo, le decía Pablo a Timoteo, que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma, para que puedas saber cómo conducirte, para que puedas ayudar, para que puedas ministrar. Pero el enemigo está ahí. ¿Y dónde empezó la tarea del enemigo? A distorsionar todo esto. De tal manera que ahora seguimos con el enemigo metido en todos los mensajes. Pero como no sabemos dónde opera, dónde inició y dónde fue, creemos que el enemigo, pastor, ¿cómo fue la creación de Satanás, pastor? No, resulta que en Génesis capítulo 1 Dios creó los seres celestiales, ya estaba creado Satanás, y allá se rebeló contra el Señor Jesucristo y ¡pum! Dios lo echó a la tierra. Y por eso en Génesis capítulo 1 versículo 2 vemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces fue el cataclismo que sucedió cuando el diablo fue expulsado del reino de Dios y cayó a la tierra y destruyó la tierra. Y entonces tuvo que venir Dios después del versículo 2 del capítulo 1 de Génesis a reconstruir la tierra. Bonito. Pero cuando usted está escudriñando y mira la palabra, se da cuenta que el Señor Jesucristo, por medio de Juan, en el que relata todo, lo identifica. ¿A dónde? En la zona, lo vamos a llamar la zona cero. ¿Dónde fue que Satanás dejó sus credenciales de ser un hijo de Dios, al servicio de Dios, al gobierno de Dios? Porque Dios tiene su gobierno. Dice que repartió los salmos, la tierra a sus hijos y estableció lugares de gobierno. Y Satanás tenía una tarea, tenía un credencial, participaba de ese gobierno. Era el que tenía que escudriñar el hombre. Por eso es que en Génesis capítulo 3, producto del celo, de la envidia, de lo que usted quiera, porque vio que a Dios le plació derramar su gloria sobre el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, y no fue dado ni siquiera a los ángeles, y él desde ahí ya tuvo un poco de celo, ¿verdad? No lo dice la palabra del Señor, pero usted lo puede interpretar a lo largo de las Escrituras. Y si usted lee algunos otros documentos que están apoyando esta teoría, que son de ese tipo, se da cuenta que está ahí claro por celo. Entonces, el enemigo en Génesis capítulo 3 habla con la mujer. Y entonces dice, con que Dios te dijo que no comas de ningún fruto de estos árboles. Y la mujer aclara y dice, no dijo eso. Dijo que de todo podemos comer menos del fruto de este árbol. Ah, claro, porque Dios sabe que el día que coman de ese árbol van a ser igual que él. Oh. Entonces a la mujer le entró el deseo. Y dice que comió. Y tras que comió, toma gordo, comele. Y como cuando uno está enamorado abre la boca nomás. No, tiene culpa. Él estaba escuchando la conversación. Él pudo pararse y decir, no fue así. Pero comió. Y cuando comió entonces Adán, entonces los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces ahí entró la muerte. Porque el Señor había dicho, el día que comas de este árbol ciertamente morirás. Entonces vino Satanás, el enemigo, y entonces por medio de él entró la muerte. Se convirtió en el asesino. Adán no murió en ese momento, pero tenía vida eterna. Entonces entró el principio de la muerte en su cuerpo. Y entonces empezó a morir después de 930 años. Eso es, digo, punto para mí. 930 años. Ahí se levantó. Pero ¿qué dice? Satanás no está desde antes de la creación. El conflicto entre Dios y Satanás se ve y se escudriña en Génesis capítulo 3. Entonces, ese Satanás tomó forma de serpiente
dialogó con la mujer, la convenció, hizo que pecaran y le robó el gobierno que tenía decretado por Dios para el hombre. Y el hombre se lo cedió voluntariamente al diablo. Por eso es que Cristo tuvo que venir para tomar de nuevo el control, arrebatarle las llaves de la muerte y del infierno, y entonces tomarlas para sí, y entonces establecer su gobierno y su reino, restaurar todas las cosas y ponerlas todas en orden, despojando a estos espíritus inmundos, dice Colosenses capítulo 2, y dejándolos sin poder, para que puedan actuar en contra de nosotros. Y todo lo que nos acusaba, y todo lo que nos era contrario, y todo lo que hasta ahora sigue el diablo tratando de confundirte para decirte que eres pecador y mereces la muerte, ya Cristo hace más de 2000 años lo clavó en la cruz del Calvario y dijo: ninguna condenación hay para ahora, para los que estamos en Cristo Jesús. Esto es para los que andan conforme al Espíritu, al conocimiento, a la revelación, y no conforme a la carne. Por eso Juan enseña: hijito, si alguno dice que no peca, mentiroso le hace a Dios. Pero tranquilo, hijito, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. La palabra nunca esconde. Dios no está buscando un ser santo que no peque, porque mientras haya en este cuerpo carne, esa carne va a querer seguir satisfaciendo sus propios deseos. Y los deseos de la carne, dice la palabra, que son contra Dios, porque la carne no puede someterse a Dios, ni tampoco quiere, ni puede, ni quiere. Entonces, mientras haya este cuerpo de carne todavía que le gusta el pecado, va a seguir luchando internamente. El hombre espiritual que es nacido de Dios, que tiene conocimiento de Dios, para que usted pueda, por medio del Espíritu, someter a este cuerpo, como decía Pablo, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces, el enemigo fue llamado por Dios a Satanás y le dijo: a vos, serpiente, a partir de ahora vas a caminar sobre tu pecho, te vas a arrastrar y vas a comer polvo. Y viene el mensaje del protoevangelio. Si algún día escuchaste esta palabra, Génesis capítulo 3, versículo 15, y fue lo que aprendimos. Y le dijo Dios a la mujer: de tu simiente vendrá uno que va a pisarle la cabeza. La serpiente va a herirlo en el calcañar, pero él le va a pisar la cabeza. Y desde entonces Satanás, a lo largo del tiempo, anda buscando destruir a ese primogénito, pero no puede hacerlo, porque el día en que creyó que lo hizo, en la cruz del Calvario, cuando dijo: oh, gané, lo maté, el Señor Jesucristo lo que consumó con un último grito fue: consumado. Y entonces lo que el diablo usó como la herramienta para matar al unigénito de Dios, se volvió una herramienta en su contra. Por eso dice: por medio de la muerte derrotó a aquel que tenía el imperio de la muerte. No sé si lo está entendiendo. Por medio de la muerte, el poder que tenía para hacer Satanás actos sobre la vida de las personas, sobre el Cristo dijo: yo con la muerte lo voy a matar. Pero lo que era su herramienta, su fuerza de muerte, se volvió contra él. De tal manera que Cristo murió y resucitó, y la muerte no lo pudo contener. El Hades dice que no pudo, y él salió y resucitó. Y ahora el que está condenado a muerte es el enemigo. Por eso, cuando yo analizo y digo: hermano, ¿qué es el diablo? Y todo el mundo, desde los niños, usted le pregunta: ¿el diablo qué? Es un ser malo que está contra Dios. ¿Y dónde vive el diablo? Y todos a la unánime respondemos: vive en el infierno, ¿verdad? ¿Y qué hace entonces el diablo? ¿Cuál es la tarea? Ah, no, que el diablo está ahí en el infierno con su chicote y con su trinche para castigar a todos. Cuidado que se vaya usted, hermano, al infierno, porque allá el diablo lo va a esperar. Allá el diablo en el infierno lo va a torturar. Allá el diablo, hermano, en el infierno lo va a hacer saber. Y déjeme decirle algo para que usted se alegre conmigo. El primero que va a ir castigado al infierno es el diablo. O sea que el diablo en el infierno no tiene poder sobre nosotros, porque el infierno fue creado para el diablo y para sus ángeles y para todos aquellos que han desobedecido a Cristo y no lo han aceptado como su Señor y Salvador. Pero dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, que va a haber ahí un castigo para el mismo diablo. O sea que para el que se está yendo al infierno, algo de consuelo hay, porque el diablo va a estar igual que usted. Pero para los que hemos sido nacidos de Dios, resucitados con Cristo, ya no hay poder ni condenación. El diablo está esperando que sea prendido y echado en el lago de fuego. Pero no es que el diablo va a estar en el infierno, él siendo el jefe y el mandamás. Va a ser otro pez igual que el que se está yendo al infierno, siendo castigado y atormentado. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Pastor, usted me la está charlando. Leámoslo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Bien, pastor, este mensaje como para tomar la Santa Cena con té. Se lo leo, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán, ¿qué dice? Y serán, no dice y serán atormentadores, y serán atormentados día y noche
¿Por qué tiempo? Por los siglos. Cuando el diablo venga a quererle mover su olla y usted declare, estás a poquito de irte al infierno, diablo cochino. Ya vas a ver lo que te va a pasar, porque el castigo de Dios es eterno y para siempre y se cumple. Así que podés hacer mover las ollas, pero moverlas tostando arroz, porque quiero más agua, porque aquí no me vas a asustar. Porque ya no tenés parte en mi suerte, ni en mi cuerpo, ni en mi enfermedad. Ahora todo lo que me pasa depende de Dios. Y si Dios está usándote para traer aflicción a mi vida, es para enseñarme algo. Entonces lo que tengo que hacer es doblar rodillas y decirle: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué debo hacer, Señor? Heme aquí, envíame a mí si es necesario. Listo estoy para hacer tu voluntad, pero revélame. De tal manera que ahora nos damos cuenta que hasta las acechanzas del enemigo producen en nosotros paciencia. Entonces, el diablo viene. Pero pastor, ¿cómo usted refuerza su teoría de que es en Génesis? Porque cuando usted lee la palabra en el libro de Juan, usted se va a dar cuenta que el Señor, cuando habla del diablo, dice: Él es homicida desde el principio. Es homicida. Y cuando habla de la palabra de homicida, ya es asesino de seres humanos. Ese término es antropoctognos. Así. Antropoctognos. Asesino de hombre. Porque dice que fue asesino desde el principio. El principio fue la creación. Él tuvo una creación. En Génesis, él fue asesino de hombre. Para que pueda ser identificado como asesino de hombre, tendría que haber habido. Si yo pienso que la caída del enemigo fue en Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, allá no había hombre. El hombre fue creado en Génesis capítulo 2. Y esto no es una teoría ni una corriente para que usted defienda, es para que tenga información y sepa entonces cómo identificarlo al diablo, desde dónde viene operando, para que usted lo conozca, al rengo en centauro. Y sepa quién es el diablo, para que no le tenga miedo, para que usted no esté ahí. Esto no es para venir el diablo cochino, porque Dios no nos puso para pelear con el diablo, ya nos puso por estar a nuestros pies. Entonces, para saber y para conocer y para identificarlo, por dónde se está metiendo en una conversación con mi esposa. Puede estar ahí tratando de acusarme. Ese es el estudioso, pero mira cómo te comportas, es un malo. Si todos supieran quién son, todos se miran, todos nos dicen eso. Entonces, ¿qué te haces el cristiano? No me vengas a mí a decir nada. Se mete en el ocio, en la televisión, feliz, usted mirando ahí, dejando que sus hijos miren Netflix, cómo aparecen LGTB, gay, pareja, de tal manera que los niños ahora están confundidos y no saben que la orden de la familia fue un padre y una madre, y ahora ellos quieren tener dos padres y dos madres, y lo pasan por alto. Pero el enemigo está ahí, sembrando pensamientos en la idea de su consciente, de tal manera que cuando viene la revelación de la palabra, hay choques, hay barreras, hay paradigmas que no aceptan esa verdad. Como usted ahora me está mirando, hay muchas cosas que usted está diciendo, pastor, que no las acepto. Paradigma, que por medio del conocimiento, de la revelación del Espíritu Santo y la lectura de la palabra, usted va a ir derribando esos argumentos. Por eso Pablo decía: derribando, ¿verdad? Todos aquellos argumentos que se levantaron con altivez, todo aquello que se levantó y que se opone a Dios. Y está ahí entrando en su casa, en una canción, en una música. Ay, pastor, pero la música hay música cristiana y hay música del mundo. No hay música cristiana y no hay música del mundo. Hay música que adora a Dios y música que adora al hombre. ¿Cuál de las dos es buena y mala, pastor? No sé. ¿Cuál edifica? Le pregunto. Porque cuando usted hace las preguntas correctas, entonces tiene la respuesta correcta. Entonces, pastor, escucha música mundana. Que no hay música mundana ni música cristiana. Hay música que adora a Dios y hay música que adora al hombre con sus problemas y con sus dificultades. Entonces, pastor, me voy al infierno. Edifica. Lo lleva a Cristo. Lo lleva a reconocer que usted es nada. Pero usted prefiere reconocer que usted es menos que nada cuando le cantan: no tengo dinero ni nada que dar. Prefiere ser menos que nada en la canción y no presentarse como menos que nada ante Dios. Porque cuando se presenta ante Dios: aquí está, Señor, tu hijo, yo que ofrendé, yo que me levanté a orar, yo que le di la ofrenda a la hermanita, yo que le ayudé a la hermana a venir a trapear. Pero cuando viene la canción romántica, usted se destruye y se deshace. Principios distintos que te llevan de un lugar a otro. Por eso todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. No lo que entra por la boca conviene. Pablo, cuando enseña en Romanos 14, pastor, debemos comer sangre o no sangre, Pablo ocupa un problema que tenían para enseñar algo mayor. Y termina no con que comer sangre es pecado, ni no comer sangre no es pecado. Comer sangre no es pecado comer sangre. Pero el pecado te manda al infierno. No, porque no hay ninguna condenación para nosotros. Entonces, cuando hemos nacido de Dios, sabemos que debemos obedecer. ¿Por qué no comemos sangre? Porque la sangre es parte de la vida. Y un hijo que ha nacido de Dios no necesita comer vida de otra persona, ni de otra simiente. Lo que necesita es comer de Cristo y beber de su sangre, como vamos a hacer ahora. ¿Quiere comer? Nena, ven que tome vino. Y recuerda al Señor Jesucristo. Pero no hay en eso una excusa para verlo al Señor cara a cara. Y de ahí no saber ni distinguirlo.
porque su ojo está más cruzado. Necesita de revelación, conocimiento. Entonces el diablo está ahí como asesino, esperando matar. Entonces Dios lo identificó y lo echó fuera del Edén, y lo echó fuera. Luego en Génesis capítulo 6 usted ve que los hijos de los hombres vienen y tienen relación con las mujeres, establecen gigantes que son los Nefilim, y patatín, patatán. Pero pastor, entonces ¿dónde queda Ezequiel capítulo 28, Isaías 14? Para que usted lo estudie. Lo que es en Ezequiel es un mashal, es un canto de burla, y lo que es en Isaías 14 es una quiná, que es prácticamente un lamento fúnebre, es un cántico como las historias ahora para nosotros, el carretón de la otra vida, ¿verdad? ¿Qué otras historias hay de esas para nosotros? El duende, ¿qué más? La llorona, la viudita. Era eso. En esos momentos Israel estaba siendo cautivo en Asiria, en Babilonia. Entonces todo eso, esa cosmología la utilizaban ellos para burlarse de ellos mismos, porque es un cántico, uno de Miná contra el rey de Tiro y otra contra otro rey que se había ensalzado su corazón. Entonces, de ahí viene la palabra de Lucifer. ¿Cuál es el problema para nosotros? Pastor, saber que el diablo fue expulsado. Sí, la tarea para nosotros es, si viene de Génesis 3, si viene de Génesis 1, no es mi problema. Es que el diablo fue asesino de hombres desde el principio, y por medio de él entró el pecado, y por medio del pecado entró la muerte. Entonces lo tengo identificado al diablo. Sé desde dónde inicia y desde dónde opera, y sé cuál es su cargo. Su trabajo era acusarnos, era presentarse delante de Dios todos los días para acusarnos y para presentar todas nuestras afecciones, todas nuestras dolencias, todas nuestras equivocaciones. Estaba el enemigo ahí acusándonos a nosotros mismos y a Dios de lo que habíamos hecho. Pero el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dice que agarró todas esas acusaciones que tenía y las clavó en la cruz del Calvario y declaró que estaban todas pagadas. De tal manera que ahora la acusación que tiene el enemigo sobre tu vida ya no tiene peso legal, porque Cristo ya pagó con su muerte y su resurrección, y ahora te dio vida eterna. Entonces, a partir de ahora, la mente del creyente opera bajo la mente de Cristo y no bajo la mente del hombre. De tal manera que cuando el diablo viene a acusarte de tu pecado, la mente de Cristo te hace reconocer que ya esa deuda fue pagada. Y entonces podemos tomar valor para pararnos y declarar la verdad del reino y presentarnos, como decía Pablo, yo mismo me presento como un abortivo, como una basura, como estiércol. Pero a pesar de ser así, Dios me amó y así mismo se entregó por mí y me dio vida. Y estoy en un proceso. Aún no pretendo haberlo alcanzado todo, pero prosigo a la meta, al blanco, hasta el día del supremo llamamiento, hasta el día en el que Dios me llame, y entonces cambie este cuerpo mortal por uno inmortal, hasta que entonces me revista de su santidad, y entonces pueda ser revestido de gloria. Hasta entonces, hermano, míreme a mí, como yo dependo de Dios, a pesar de que soy, mire, una carne que muchas veces se rinde al placer del pecado. La gracia de Dios sobreabunda sobre mi vida, de tal manera que aún en el pecado Él me hace reconocer que Él es mi libertador, y entonces puedo levantarme y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero ahora yo sé que soy hijo y soy digno, y sé en qué lugar me pusiste. Entonces con su sangre ya me limpió de toda inmundicia, de tal manera que ahora soy un hijo de Dios y no pierdo el estatus de hijo de Dios. Y por eso puedo hablarle a usted ahora, a pesar de que usted pueda criticarme por las cosas que hago, que hay un Dios eterno y sobrenatural y poderoso que no mira el pecado que hay en mi vida. ¿Por qué tiene que mirarlo usted? Si hay algo digno, dice Filipenses, si hay algo de buen nombre, en esto pensar. No, pastor, yo me quedo con Filipenses 4:13 porque dice que todo lo puedo de Cristo que me fortalece. ¿Y usted cree que es un versículo de victoria porque usted vaya agarrando su palo y le diga todo lo puedo? No, Pablo está en la cárcel, está preso, está diciendo gracias por haberme ayudado con plata, porque la verdad que no tenían la obligación de ayudarme, pero déjenme decirle que así no me hayan traído plata. Yo sé vivir en necesidad, sé lo que es tener y sé lo que no es tener. Sé cómo comer y sé también pasar hambre. Pero ¿saben qué? A pesar de todo esto y la aflicción que me encuentre, yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, cambia el tenor y el conocimiento de ese versículo. Entonces, no sé qué aflicción estás pasando, qué tribulación, qué angustia, porque muchas aflicciones son las que tiene el justo, pero de todas ellas las librará el Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En la situación que usted se encuentre, usted puede soportarla, puede tolerarla, puede vencerla y puede pasarla, porque en Cristo usted es más que vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Identificó al diablo. ¿Y qué dice? Colosenses capítulo 2, vamos a Colosenses, vamos a leerlo Colosenses porque necesitamos leerlo y gozarnos en lo que pasó. 2, 14, 15, se lo leo. Acompáñenme con la Biblia, Colosenses. Para que usted sepa, cada vez que el enemigo pueda usar la voz de su esposa, de su esposo, de su prójimo, del mundo allá afuera,
el pensamiento, el mismo sueño que usted pueda tener. Cada vez que se levanten voces contra usted para decirle que usted es un pecador, que usted no puede ser un hijo de Dios, porque usted, un hijo de Dios, no se comporta de la manera que usted se comporta, porque un hijo de Dios no hace las cosas que usted hace, usted pueda entonces reconocer que esa es la voz del diablo, acusándote como acusador, como Satanás, como diablo. Pero usted sabe que en Cristo usted es más que vencedor, porque la palabra dice así en el versículo 14. Versículo 13: y a vosotros que estábamos muertos en delitos y pecados en la incircuncisión de vuestra sangre, de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos, ¿qué cosa? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la... Cuando habla de despojarlo, quiere decir que les quitó las vestiduras, los credenciales. Ahora, todo este sistema que se levanta como gobierno de Satanás, que sigue operando hasta que sean tomados y echados en el lago de fuego, como leímos en Apocalipsis 20, se sigue moviendo y sigue operando con una estructura de pensamiento y de gobierno del hombre, de naciones, de ciudades, por medio de la estructura jerárquica que vamos a ver a continuación. Entonces, usted necesita ser un entendido, conocedor del diablo y conocedor de la voz de Dios. Porque dice el Señor Jesucristo: mis ovejas me conocen porque conocen mi voz. Y no solo la conocen, sino que me siguen. Entonces, cuando usted conoce la voz de Dios, usted también conoce cómo se mueve el enemigo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando hablaba con sus apóstoles, empezó a hablar y dijo: momento, ya no voy a hablar más acerca de este tema, porque ahora viene el acusador y él nada tiene en mí. Y dejó el tema ahí, lo cerró, porque él sabía, necesitamos conocer al enemigo, dónde se está metiendo. Pastor, entonces las manifestaciones del endemoniado, ¡ay, pues endemoniado! Pero la autoridad de nosotros está ahí. Ahí se revela la veracidad de nuestro ministerio. Porque donde está la presencia de Dios no puede haber ningún espíritu inmundo. Tiene que salir. Entonces, nuestro problema no es para que bote el demonio, porque si hay verdadera autoridad y conocimiento de nosotros, la sola presencia de Cristo Jesús, la inmundicia dice que se quema, se va, no se resiste, se tiene que ir. Entonces, como el diablo somos conocedores y sabe que tenemos autoridad y la presencia de Dios está en nosotros, no hay endemoniado aquí a ver que se manifieste uno, pues. No hay. A ver, por ahí uno empieza a toserse y usted le pone la mano ahí. No hay, pues. Porque aquí hay libertad, en Cristo Jesús hay libertad, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? O hay uno atado aquí que no quiere dar la gloria a Dios. Pastor, ¿y cómo yo sé? Haga la pruebita que dice Juan. Toda carne que confiese que Jesús es el Señor y Salvador y que Dios lo levantó de entre los muertos, ese será salvo. El que no confiesa eso con su boca, entonces está endemoniado. Pues todos comenzamos. ¿Cuántos creen que Cristo se levantó de los muertos y nos dio vida juntamente con Él? Entonces, aquí está, hay libertad. Entonces, el diablo no se va a meter con una manifestación botando aquí espuma. Pero se va a meter ahí en su celular con plin, con un mensaje de WhatsApp. Plin, para que usted tiene la charla con el cortejo que no está aquí en la iglesia. ¿Dónde estás? Te estoy viendo. Plin. Para que responda. ¿Quién quiere comprar un auto nuevo? Y está más concentrado en la bendición de a ver si le llega un auto más barato. ¡Pling! Pensando en cómo pagar la deuda de mañana. ¡Pling! Mirando a la hermanita soltera por la cual usted vino ahora a la iglesia y desviando los ojos de Cristo para mirarlo en la hermanita o en el hermanito. Ahí se mete el diablo, por ahí opera. Ahora el diablo está aquí, seguro está metido por ahí tratando de hacer que usted se distraiga para que no lo conozca. Pero vuelvo y digo, al diablo hay que conocerlo en sentado, hermano. Al reino no se lo conoce sentado, al diablo también. Usted tiene que conocerlo y saber cuál es la condición de él. Él en la cruz del Calvario fue derrotado. Él en la ascensión de Cristo fue expulsado del reino de los cielos. Apocalipsis capítulo 12. Y fue expulsado. Cuando Cristo subió al reino, llevó con él su sangre y la derramó sobre el arca, sobre el propiciatorio eterno. Y por esa sangre fue quitado toda autoridad que tenía Satanás sobre nosotros. Y fue despojado y fue expulsado. No en Génesis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 12. Fue despojado y ahora anda aquí en medio de los hombres como león rugiente, buscando a quien devorar, tratando a quien engañar, tratando a quien mandar al infierno. El diablo no está enfocado entre los que se están yendo al infierno, porque esos que están yendo al infierno, pues, está enfocado en que la iglesia no entienda cómo identificarlo para romper esos paradigmas y entonces predicar una palabra de verdad para que los oídos de esas personas sean abiertos por el oír la palabra de Dios y entonces tengan la fe, no fe en Jesús, porque mi fe en Jesús no me salva, es la fe del Hijo de Dios que operó en mí la que me salvó. Y conocer esto me limita de que yo soy nada, menos que nada. No es su fe, hermano, la que lo salva. Es que yo tengo fe, pastor. Es que tiene que tener más fe. No, usted tiene que entender la fe de Dios que opera en usted. Porque su fe no sirve para nada. Es la fe de Dios
la que sirve. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 11 es pues la sustancia de la fe, la sustancia de lo que se espera, la convicción, la realidad de lo que no veo, no por lo que yo puedo pensar o imaginarme, sino por la revelación de Dios que trae la seguridad de que Dios lo declaró así. Entonces yo estoy seguro en lo que Dios dijo, porque si Él lo dijo, Él lo hará. Pastores, que las oraciones no se me responden. Quizás no tiene fe, hermano. No, quizás no está siendo alumbrado con la fe de Dios en sus ojos, para que puedan sus ojos ver entonces como Cristo lo ve a usted, como un producto terminado, allá como santo, como santificado. Por eso es que necesitamos orar y aprender de la oración magistral del Padre Nuestro, porque Él nos sienta a la mesa, mira, no toma en cuenta nuestro pecado y nos hace participar de su gracia. Entonces, en la ascensión con Cristo, el diablo fue expulsado y está en la tierra esperando su juicio final, Apocalipsis 20, cuando Cristo venga y entonces juzgue a las naciones y entonces separe a los cabritos de los corderos. A los cabritos los va a poner, ¿a dónde? A su mano izquierda, y a los corderitos a la derecha, y a los de la izquierda le va a decir: apartados de mí, malditos, nunca los conocí. Tremendo. Si usted se asustaba, hermano, porque en el infierno el diablo le iba a castigar, asústese peor, porque no es el diablo que lo va a castigar, es Dios mismo. Y la ira de Dios se levanta contra todo pensamiento y toda altivez que se levanta contra Él. Imagínense el castigo que Dios dará a aquellos que se burlaron de la sangre de su Hijo Jesucristo y que no la aceptaron como suficiente y necesaria para ser salvos y escogidos, y rechazaron voluntariamente rechazar al unigénito Hijo de Dios. No les espera otra cosa, dice Hebreos, que una horrenda expectación del horno de fuego, castigo eterno, donde el gusano nunca muere. Eso nos gusta escuchar, ¿verdad? Donde hay el lloro y el rugir de dientes, donde las llamas nos consumen por los siglos de los siglos. Pero para nosotros estaremos con Cristo reinando. Pero necesitamos entender cómo operan, pastor, con principados. Hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. ¿Y cómo es esa pirámide? Están los archai, los principados, esos que se mueven en regiones, ¿verdad? Esos principados. ¿Se recuerdan la oración de Daniel? Y dice Daniel con el ángel Gabriel: ay, Danielito, disculpa, no pude venir antes. Lo que pasa es que se levantó contra mí el príncipe de Persia. No era el rey de Persia, era un mover cultural que se opone a todo lo que se llama Dios. Están ahí moviendo gobierno, buscando el orden mundial que tanto nos gusta escuchar, de que todo se unifique y todos adoren a la bestia, al anticristo. Es lo que buscan. Pero nosotros creemos que va a suceder así como lo estamos hablando, pero no sabemos las maquinaciones del diablo. Por eso necesitamos ser entendidos para saber cómo operan los principados, la agenda mundial. De tal manera que ahora todos los gobiernos se están levantando y están empezando a valer los derechos humanos y tratando de incluir que el matrimonio entre hombres del mismo sexo o mujeres del mismo sexo es reconocido como un matrimonio legal. Y se están moviendo, quebrantando el principio de Dios. Porque cuando creó al hombre dice que le sacó a la mujer de su costado. La palabra que se traduce en la Reina Valera de costilla no es costilla, debería ser costado, al lado de. El 50%, la mitad era hombre, la mitad era mujer. Cuando Dios creó a Adán, lo creó varón y hembra. Era una simbiosis única que Dios decidió separar por causa de que el hombre estaba solo. Entonces lo despegó prácticamente y dijo: ahora, aquí 50 hombres, 50 mujeres. Y por eso el matrimonio, ¿qué vuelve? A unir eso. Cuando usted se casa, entonces vuelve a ser los dos una sola. Para el que tiene oídos para oír, oiga; el que no, se lo explicamos después. Pero están los principados operando. Están las potestades, que ya son las que intervienen de manera particular en la agenda, que todo el tiempo se levanta contra nosotros. Y luego están los cosmocratores, los gobernadores, esos que ya empiezan a ejecutar, aquellos que se levantan, aquellos que persiguen. Apocalipsis capítulo 5 dice que la mujer se levantó y persiguió a su hijo. Están persiguiendo a la iglesia que se está formando, que se está levantando, y empiezan a perseguirlas para que se metan. Entonces las iglesias se vacían. ¿Por qué? Por causa del testimonio de los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores son fornicarios, son dormilones, son todo lo que usted quiera. Entonces ya nadie quiere venir aquí, porque el testimonio no se está mostrando a Cristo, se está mostrando a un hombre. Entonces todos somos hijos del hombre y el papi Juan, y todos somos hijos del papi Juan. Y si el papi Juan le pela, ¿qué va a pasar con todo? ¿Tienen su fe en el papi Juan o en el Padre de las luces, que es Cristo? Entonces necesitamos ser entendidos. No, porque nuestro pastor es hermoso, es bueno, tiene 60 años, es amoroso, todo lo que usted quiera, pero no está libre de pecado. Y el que crea está firme, mire que no caiga. Y usted que cree que su líder es un pecador, ore por él para que su pie no tropiece, para que no se resbale. Por eso le trae a la iglesia a orar, porque lo amamos al siervo de Dios, al siervo de Dios, al siervo de Dios, a los siervos de Dios. Por eso oramos los unos por los otros.
para que podamos ser testimonio a las naciones, carta abierta leída por todos. Pero no porque confiamos en la autosuficiencia que tenemos como hombres, porque como hombres somos pecadores. Pero en Cristo somos más que vencedores. Póngase de pie. Ahora que usted ha entendido este principio, el sistema de gobierno ha sido juzgado. El diablo ha sido declarado. El diablo ha sido despojado de toda autoridad. El diablo no tiene parte ni suerte en usted. El diablo no tiene ni parte ni suerte ni en su negocio, ni en su familia, ni en su matrimonio, ni en su hogar, ni en su economía, ni en su sueño, ni en su anhelo, ni en su deseo. El diablo no tiene parte ni suerte en usted. Lo que anda buscando es cómo devorarse la bendición que está en usted. Y la tarea de usted como iglesia es ser entendido en este sistema de gobierno, para que entonces sepa con quién está hablando, si está hablando con su esposo o con su esposa, o está hablando con un Satanás. Pero no para pelearse con la esposa, sino para conocer el mensaje. Cuando Pedro fue reconocido por Dios, le dijo: apártate de mí, Satanás. Nadie se escandalizó porque Pedro estaba poseído, sino porque entendieron que estaban siendo de tropiezo para el Señor y necesitaban apartarse. Por eso la tarea de la iglesia es ser conocedora del enemigo. No para hablar del enemigo como alguien que está luchando, sino para saber dónde está intentando entrar en la iglesia, en tu familia, en tu trabajo, en la administración de tus finanzas, en aquello que escondes para que no se entere tu esposa, en aquello que escondes para que no se entere tu esposo, en la forma de gobierno de tus hijos, luchando para hacerlo. Es que así lo creaban mis padres. No, conforme a la palabra. Y la palabra dice que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. En lo que miran nuestros hijos, no, dale un teléfono y que se pierda ahí todo el día haciendo molesta al muchacho. Seamos responsables de la vida que Dios depositó en nuestras manos para ser ayos, para ser maestros. ¿Sabe qué? Cuando Pablo habla de Timoteo, le dice: ¡ay! Reconozco en ti el don de fe que hay en ti, que fue heredado por tu madre Eunice y por tu abuela Loida. Oiga, ¿usted se dio cuenta que Loida venía antes de Cristo, antes del nuevo pacto, si usted quiere entenderlo así, antes de la resurrección? Como una fe de esa naturaleza trasvasó, ¿verdad?, la muerte y la resurrección. Porque Loida era más antigua que Pablo, pues, y que Jesús, teóricamente. Entonces, Loida vivía en el antiguo pacto, con la antigua ley, pero le trasvasó información. Por eso es que ahora entendemos que la ley nunca dejó de estar vigente, sino que transmutó ahora, porque la ley no era otra cosa que Cristo. Y nos peleamos, ¿no? Que ya no vivimos en la ley del Antiguo Testamento, ya no cumplimos los 10 mandamientos. No, todo eso se hizo vida en Cristo en nosotros. Por eso es que ahora no matamos, no adulteramos, no tenemos otro Dios delante de Él, no, ¿qué más? Nos calumniamos, no deseamos la mujer del prójimo, o por lo menos no mucho, todavía, porque sigue operando el enemigo. Entonces hay que identificarlo. Y ahora que lo hemos identificado, démosle gracias al Señor para que Él pueda limpiarnos de todo pecado, y entonces podamos pedirnos perdón los unos a los otros y participar ahora con una conciencia limpia de esto, que nos hace recordar que Cristo venció a ese enemigo y que ese que le teníamos miedo está más perdido que nosotros. Pero gracias a Dios nosotros ahora ya no estamos perdidos, porque fuimos encontrados en Cristo y fuimos tomados y separados para Él. Y ahora, como dice el proverbio, ¿verdad?, o el salmo, como el águila silvestre, ¿verdad?, como la gallina también, ¿no?, cuida los polluelos debajo de su ala. Así estamos escondidos delante de Él. A ver, vaya a quitarle un pollito a una gallina esa picotona, mándela a Sergio, miedoso, o persigue. Imagínense, por eso dice: los que están bajo mi mano, el maligno no les toca.